acá estamos tratando de establecer con exactitud cuáles son las consecuencias de un programa y un modelo económico que lleva, como bien lo establecía recién Amalia, a la desesperación a muchísima gente. Y no solo eso, sino también al sometimiento de nuestro país, ¿no? Ya vamos a leer más adelante algunas cosas. Yo traía hoy para reafirmar nuestra forma de pensar, ¿no?, el mensaje de este programa, un libro de Rodolfo Puiggrós, que no lo voy a leer todo, quédense tranquilos, solamente una parte, porque me sirve, porque esto ya viene de antaño, ¿no es cierto?, para poder reafirmar cuál es el diagnóstico, para que la gente que lo escucha, además ya lo debe saber, pero bueno, si no lo sabe, cuál es el diagnóstico de la problemática de nuestro país, o del mundo, si se quiere, ¿no? Este libro es de Rodolfo Puiggrós, habla de historia económica del Río de la Plata, ni más ni menos, ¿no? En una de sus partes dice, esto ya está referido a 1537, como para poder confirmar que la grieta es algo que no fue inventada por el peronismo, ni por el anterior gobierno, ni por La grieta ya existía y va a seguir existiendo, porque es la diferencia conceptual de dos formas de vivir o de administrar. Dice que, bueno, por 1537, la plaza fuerte construida por Mendoza, cuando se fundó Buenos Aires, claro, abandonada a las depredaciones de los salvajes, había dejado de corresponder a la verdadera finalidad que buscaban los aventureros españoles. La paciencia del conquistador no decayó durante medio siglo a la espera permanente de levantar el velo que cubría la utópica ciudad de los Belloncini de Oro. Estaban en busca de una ciudad de tesoro, ¿no? Porque venían a eso, a llevarse la riqueza, ¿no?, a rapiñar. Pero el Río de la Plata terminó por no ocultar ningún secreto, y cuando el hambre y la desnudez estaban a punto de agotar las energías de los pobladores de Asunción, la certidumbre de que el imperio del sol no era otro que el de los incas hizo pensar que la conveniencia de poblar nuevamente a Buenos Aires y de escalonar a lo largo del Paraná los poblados de Santa Fe y Corrientes. Recién entonces se comprendió el significado cabal de la leyenda, y el mar dulce, descubierto por Solís, se perfiló como la salida más cómoda y económica de los minerales potosinos que se remitían a la metrópolis. La metrópoli era la monarquía española, obviamente, ¿no? Al fundar por segunda vez a Buenos Aires, el 11 de junio de 1580, Juan de Garay cerraba el ciclo iniciado por Pedro de Mendoza, y el Río de la Plata quedaba incorporado al tráfico del mundo conocido. Desde aquel momento, y durante más de 2 siglos, sería teatro de una lucha continua entre dos tendencias inconciliables: el proteccionismo y la libertad de comercio. De la alternativa a esta puja dependió la suerte de los vastos territorios que respiraban por el estuario vigilado desde Buenos Aires. Bueno, esto es con absoluta vigencia hoy en día. ¿Qué nos sucede cuando pasamos de un modelo proteccionista, progresista? ¿Y qué significa un gobierno proteccionista? Un gobierno proteccionista significa defender la industria nacional, defender el consumo de la población para que pueda estar activo el comercio, defender los salarios de los trabajadores para que puedan consumir, defender las jubilaciones de los viejos que aportaron durante 30 o más años y ese dinero está a punto de ser arrebatado, donde les cambian la fórmula de aumento de las jubilaciones para que cobren menos, ¿no? Quieren hacer economía y ajuste sobre los sectores más débiles y, mientras tanto, suprimen obligaciones de los más poderosos. Es un mensaje permanente del presidente actual, y anunció, encima de todos los males que tenemos desde el punto de vista de la administración económica, un anuncio que nos significa retroceder 30 años o más de 30 años, si se quiere, ¿no?
El anuncio del presidente sobre su deseo de cambiar el papel de las Fuerzas Armadas disuelve la barrera entre la seguridad interior y la defensa nacional. Si la sociedad no detiene a Mauricio Macri, la decisión oficial cambiará la vida de la Argentina para siempre y arruinará inclusive la vida de los propios militares. Una desgracia porque la Ley de Defensa Nacional fue promulgada en 1988 por Raúl Alfonsín y garantizó 30 años de cada quien hizo solamente lo que le correspondía, cada cual su rol. Macri abrió las compuertas que llevan hacia México. En el 2006 el presidente Felipe Calderón sumó a los militares a la lucha contra el narcotráfico en México, ¿no? Los muertos por la guerra entre los narcos y la guerra militar antinarco, a los que se añaden los asesinatos por otros crímenes, llegaron a 234.000. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México. Primera aclaración. El problema del narco de Argentina no tiene nada que ver con lo de México, absolutamente. México tiene 3.100 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Estados Unidos es el país de mayor demanda de droga del mundo. Ellos invaden y atacan a otros países con la excusa de la droga y el tráfico de droga. Se debería invadir y atacar a Estados Unidos por ser el mayor consumidor de drogas y de otros estupefacientes, ¿no es cierto? Esa es la desgracia de México, porque la llevaron a una situación de angustia y de guerra permanente, entre hermanos inclusive, para favorecer un capitalismo que no lo pueden aprovechar los pobladores de México. Es el mismo destino que le va a caber a la Argentina si persiste esta forma, y yo creo que se le vamos a tratar de impedir de todas las formas, con el Congreso, a través de distintas instituciones, y como hemos visto estos días, marchas multitudinarias que los grandes medios tratan de ocultarlo. No se ha podido ver en ninguno de los canales donde son hegemonía del Grupo Clarín, lo que ha sucedido con las protestas, porque hay muchos que lo ignoran y dicen, pero ¿cómo nadie dice nada? No, sí se está diciendo, nosotros lo estamos diciendo, pero nosotros somos muy pequeñitos encima para poder prevalecer con nuestra opinión a nivel nacional. Se marchó al Congreso, ¿no? Se marchó al Congreso. Marcharon hacia el Congreso y el Congreso mismo está en un pie de alerta para impedir que las Fuerzas Armadas salgan del rol que por ley está establecido, ¿cierto? Y más encima, que escapan a lo que indica la Constitución Nacional. Y al Ministerio de Defensa también se estuvo haciendo frente al Ministerio de Defensa. Sí, se estuvo haciendo una marcha al Ministerio, sí, también, al Ministerio ¿no? de Defensa también. Sí. Quiero aprovechar para hablar del Ministerio de Defensa. Sí. Un blooper de Aguad. Esta vez fue diplomático, dice. En su desmesurado esfuerzo por justificar la decisión del gobierno de involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, cruzó fronteras propias y demostró escasa capacidad diplomática. Tras enumerar varios de los objetivos que trazó el presidente Mauricio Macri para las tres Fuerzas Armadas, luego de la puesta en marcha de la reforma del sistema de defensa nacional, Aguad habló de estar preparado para rechazar los ciberataques y justificó la compra de los software a Israel para que no ocurra como en las elecciones de Estados Unidos, donde afirmó, sin más ni menos, que Rusia intervino en el resultado. Bueno, esto a nivel diplomático es un desastre total, y esto es la capacidad de este gobierno que ni siquiera mastica sus propias ideas. Bueno, hasta acá.